manos para aplaudir y gritando con gozo ante su venir. Proclamamos el nombre de nuestro Dios y declaramos por siempre que Él es nuestro Rey. Arrojamos coronas ante Él y declaramos por siempre que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador. Y nos postramos ante ti, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú, nuestro Dios, nuestro Dios. Alistando las manos para aplaudir y gritando con gozo ante su venir. Proclamamos el nombre de nuestro Dios y declaramos por siempre que Él es nuestro Rey. Arrojamos coronas ante Él y declaramos por siempre que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador. Y nos postramos ante ti, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú, nuestro Dios. Reinas por siempre, Él es Jesús el Cristo. Reinas por siempre. Él es Jesús, el verdadero Rey. Él es Jesús, sumo sacerdote. Y Él es Jesús, profeta de Dios. Él es Jesús, y Él es Jesús, el Cristo de Dios siempre reinará. Y nos mostramos ante ti, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú, nuestro Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque has enviado a tu Hijo, a Jesús como el Cristo, Señor, a la tierra. Y nos has permitido, Señor, encontrarnos contigo a través del Evangelio que está en toda tu palabra. Señor, te agradecemos en este momento, Padre, porque nos has encontrado, Señor, con tu gracia. Y nos has permitido, Señor, reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, a través de Él podemos hoy acercarnos al trono de tu gracia y encontrar, Señor, el oportuno socorro para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando éramos pecadores, tu palabra dice que Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos separados de ti, Señor,
Tú enviaste a tu Hijo para que pudiésemos encontrarnos nuevamente contigo. ¿Cómo podemos explicar, Señor, ese amor y esa misericordia y esa gracia, Padre, si solamente en ti está la vida? Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú, Señor, con tu sangre has venido para resolver esa distancia, Señor. Y nos has permitido entrar hasta el lugar santísimo, donde podemos encontrarnos, Señor, contigo solamente. Señor, te damos gracias en este momento y oramos, Señor, para que este sea un tiempo donde tu Santo Espíritu nos guíe a tu palabra, Señor, y por medio de la palabra, Señor, nos encontremos con el Evangelio, con ese Evangelio que tú has dejado, Señor, para toda la raza humana. Oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe con esa gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que vienen de ti, Señor, para que podamos, Señor, encontrarnos con el Evangelio y que nuestra fe, a través de ese Evangelio, pueda, Señor, estar delante de ti todos los días. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todo. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana. Quiero, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, saludar a todas las madres de familia. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles desde acá de Guatemala en este día. Que Dios les permita pasar un día en compañía de sus hijos, de su familia, y que puedan celebrarlo y gozarse en él también. Bendiciones a cada una de ustedes. Amén. Quiero ir a la palabra del Señor esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y quiero leer los versículos 2 al 9 del Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y dice de esta manera: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Verso 5. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Hoy quiero hablar sobre el Evangelio y las creencias de los hombres. Quiero referirme a que en realidad las personas creen muchas cosas. Igual que este hombre cojo, han puesto su confianza en muchas cosas y no se han dado cuenta en realidad de qué trata el Evangelio. Este hombre estaba en aquel lugar llamado el estanque de Betesda, y este lugar ha sido usado para muchas predicaciones, pero en realidad, si no nos damos cuenta de cuál es el mensaje del Evangelio en la Biblia, terminaremos nosotros fracasando también al no entender cuál es ese mensaje que Dios ha dejado en toda su palabra. Por eso, esta mañana quiero compartir con usted este tema acerca del Evangelio y las creencias de los hombres. La gente cree muchas cosas. Por ejemplo, acá en esta zona le colocan un hilo rojo a los niños en el brazo para que no les dé lo que llaman el mal de ojo, por ejemplo. También en esta zona de nuestro país creen que si usted habla mal de un gemelo, se le va a romper su ropa. Y entonces le enseñan a uno desde pequeño que no hable mal de alguien que es gemelo porque se le va a romper la ropa. Y yo siempre me he preguntado cómo es que la gente llega a creer todo eso. Y la gente tiene muchas creencias. Y seguramente usted tiene algunas todavía. Y ahí es donde necesita el Evangelio. Usted necesita creer el Evangelio. No necesita creer otra cosa. Lo único que debemos creer y obedecer es el Evangelio que está en la Biblia. Pero quiero avanzar en el tema de esta mañana.
¿Por qué Jesús fue a la piscina de Betesda? ¿Por qué es que ahora encontramos al maestro en esta piscina de Betesda, en este pasaje? Si revisamos un poco la historia, nos daremos cuenta que esta piscina de Betesda, o el estanque de Betesda, como otros le llaman, en realidad era un lugar pagano. Y era un lugar pagano dedicado a un dios griego, al dios llamado Esculapio. Así se llamaba este dios. Era considerado el dios de la salud y el bienestar según los griegos. Así que si alguien estaba enfermo, iba a buscar a Esculapio, a los que adoraban a Esculapio, a los que le servían a Esculapio. Y entonces ellos creían que al encontrarse con Esculapio, ellos iban a ser sanados físicamente. Así era la creencia de los griegos. Y si ellos querían estar bien y tener el bienestar en su vida, entonces ellos buscaban a Esculapio para que le diera una respuesta. Así que este lugar es un lugar pagano llamado llamado Betesda, pero en realidad está dedicado a la adoración del dios de la medicina de los griegos, que es el dios Esculapio. En cierta ocasión yo escuché a un predicador alegorista que hablaba de las 7 columnas de este lugar. Y usted ve que ahí este pórtico pues tiene 7 pórticos este lugar. Y entonces este hombre predicador alegorista agarró este pasaje y habló de las 5 columnas y desde ahí empezó a enseñar los 5 ministerios de la Biblia. O sea, qué tan errado podía estar. Es que cuando el evangelio no se tiene claro, podemos inventar cualquier cosa desde la Biblia. Podemos hablar de cualquier historia, de cualquier tema desde la Biblia. Pero en realidad Dios no dejó su palabra para que hablásemos nosotros. Dios dejó su palabra porque Él está hablando al ser humano. No dejó su palabra para que nosotros ni siquiera pudiésemos argumentar. No, la palabra del Señor es lo que debe prevalecer, el evangelio que está en la Biblia. Así que los alegoristas podrían hablar de los 5 pórticos y desde ahí enseñar los 5 ministerios. Alguien más podría decir que es que el poder de la sanidad, ¿cómo fue que este hombre fue sanado? Y muchos se enfocan en el milagro, en la sanidad, como lo hacen muchos hoy en los templos. Están enfocados en las sanidades, pero en realidad no están entendiendo cuál es el mensaje que está en toda la Biblia. ¿Por qué Jesús fue a la piscina de Betesda? Si estudiamos un poquito más este pasaje, nos daremos cuenta que la última parte del verso 3 y el verso 4 completo no aparecen en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Así que podríamos eliminarlos. Así que parece que fueron agregados en algún tiempo de la historia. A alguien le interesó agregar la última parte del versículo 3 y el versículo 4 completamente. Y es ahí donde habla de un ángel que descendía y que movía el agua en aquel estanque de Betesda. Pero no aparece en los originales bíblicos. Esta parte no aparece. Es que Satanás siempre está buscando cómo distorsionar el mensaje del evangelio. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta cómo Satanás ha hecho cualquier cosa para distorsionar el mensaje del evangelio. Satanás siempre ha buscado oscurecer el evangelio de la Biblia. Esa es su obra más grande realmente. En 2 Corintios 4:4 lo podemos leer. Él es el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio que trata acerca de Jesús como el Cristo. Esa es la obra de Satanás. Y en realidad Satanás no se ha detenido hasta hoy. Hasta hoy sigue actuando. Satanás no es alguien que se conforma con haber logrado que muchos vayan al infierno. No, Satanás no se ha conformado todavía. Y Satanás sigue luchando hasta hoy. No se ha detenido. Si podemos ver en la historia de la Biblia, se rebeló contra Dios en los cielos. Él lo hizo allá en los cielos. Se rebeló contra el Dios eterno, contra el Altísimo. Cuando estuvo en la tierra engañó a Adán y Eva. Y entonces podemos ver cómo la obra de Satanás continúa. También quiso destruir a Job y le quitó todo. Mató a sus hijos, mató a su familia, le quitó absolutamente todo. Incluso puso una enfermedad en la vida de Job. Así es Satanás. También tentó a Jesús en el desierto y le ofreció comida. Le ofreció darle gloria y le ofreció todos los reinos de este mundo. Así es Satanás. Él sigue actuando hasta el día de hoy. Incluso, si ustedes miran, se le metió a un apóstol. Se le metió a Judas para traicionar a Jesús.
Así que ser apóstol no te garantiza nada. Ser profeta no te garantiza nada. Ser predicador no te garantiza nada. Es que Satanás incluso se metió a Judas, que era un apóstol, que estuvo haciendo la evangelización mundial con Jesús. Claro que tenía el mensaje, que Jesús era el Cristo. Claro, Judas lo conoció, caminó en ese pacto. Sin embargo, podemos ver cómo Satanás se le metió a Judas para traicionar a Jesús. Y hasta el día de hoy, Satanás no se ha detenido. Sigue atacando la fuente, sigue atacando el evangelio, sigue tratando de oscurecer el evangelio. Y a través de argumentos, a través de teoría, a través de teología, a través de filosofía, a través de humanismo, a través de conocimiento humano, a través de motivación, a través de positivismo, Satanás va a buscar oscurecer el evangelio para que no lo podamos creer. Esa es su obra hasta el día de hoy y no se ha detenido. En realidad no hay ningún ser humano que se haya levantado para poder detener a Satanás. Es que solo alguien lo pudo detener en la cruz del Calvario. Y ese es Jesús, el Cristo. Entonces, como esto no se puede resolver humanamente, y Satanás sigue actuando hasta el día de hoy, Dios mismo busca al hombre perdido. Estoy tratando de explicar el Evangelio. Entonces Dios mismo busca al hombre perdido. Ya hablé que Satanás sigue obrando hasta el día de hoy. Este es el problema espiritual. Satanás tiene atrapada la mente de la gente. Y entonces la gente no puede creer el Evangelio. No por sí mismo, ninguna persona puede resolver el problema espiritual. Entonces es necesario que Dios mismo busque al hombre. Dios mismo vino a buscar al hombre que se había perdido. En realidad esto es el Evangelio. Es Dios buscando al ser humano perdido. Mientras que la religión es el hombre tratando de encontrar con Dios. Tratando de llegar a Dios con su propio esfuerzo. Pero no puede. ¿Por qué? Porque la religión no te puede acercar a Dios. Ninguna religión. He leído acerca de algunas de las 5,000 o más que hay en el mundo. He leído mucho del jainismo, he leído del budismo, he leído también del brahmanismo, he leído del judaísmo, he leído del cristianismo también, pero en realidad me doy cuenta que al final todo apunta a una religión y ninguna de ellas nos puede acercar a Dios. Es que solo el Evangelio es lo que Dios ha dejado para que nos encontremos con Dios. Si usted revisa el capítulo número 3 de Génesis, está la caída del ser humano. Y ahí en ese capítulo 3, Dios mismo sale a buscar al ser humano que ha caído. Dios mismo sale a encontrar a Adán que ha fracasado en el pacto. Es Dios mismo el que busca al ser humano perdido. Y le hace una pregunta: ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán escondido? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el ser humano que había desobedecido su palabra? Claro que sí, Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Así que Dios lo sabía, pero le hace esa pregunta: ¿dónde estás, Adán? Yo veo que ahí empezó Dios con el evangelismo en la Biblia. Veo que ahí empezó la evangelización mundial. Claro que había habido una luz anteriormente, pero es aquí donde Dios le pregunta al ser humano: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te quedaste? ¿Por qué te encuentras ahora como estás? ¿Dónde estás, Adán? Es Dios buscando al ser humano perdido. Y es la misma pregunta que Dios hace hoy a la persona: ¿dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Mauricio? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Daniel? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás? Esa es la misma pregunta que Dios sigue usando hasta el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Génesis 2 o estás en Génesis 3? ¿En dónde te encuentras? Claro que Dios sabe dónde estamos, pero Él pregunta. Esto es la evangelización del mundo. Esto es Dios buscando al ser humano perdido. Y esto es el evangelio. Es que el ser humano se encuentra separado de Dios gracias a Satanás y al pecado. Satanás vino y engañó al ser humano originalmente. Y entonces entró el pecado. Y debido al pecado, al engaño de Satanás, quedó separado de Dios. Entonces el ser humano ahora está dirigido por Satanás. Y cae en la cuenta de creer cualquier cosa. La gente tiene muchas creencias, creen muchas cosas, pero en realidad no pueden creer el evangelio muchas veces. Esto los hace buscar ídolos, porque son seres espirituales, fueron creados originalmente así. Entonces el ser humano, cuando queda separado de Dios, empieza a buscar sustitutos del Dios verdadero. Para ello se ha levantado la filosofía, se ha levantado el conocimiento, se ha levantado la religión, se ha levantado los esfuerzos humanos, se ha levantado muchas cosas para que el hombre pueda tener sustitutos de Dios, del Dios verdadero.
pero en realidad ninguno de esos sustitutos es el Dios verdadero. Así que se vuelve idolatría. Y el ser humano sigue los ídolos y está sometido a la idolatría. No solamente de manera física, sino que de manera espiritual el ser humano está cayendo en la idolatría. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Esta es la condición de este hombre cojo, de la historia que hemos leído. Interesante ver a este hombre. Así que las personas necesitamos encontrarnos con Dios. Las personas necesitamos encontrarnos con Dios. Si revisamos la vida de este hombre cojo, usted se va a dar cuenta, 38 años. No es algo fácil decir 38 años, pero la gente vive de esta misma manera. La gente hoy vive esperando milagros y tal vez más años. Más de 38 años alguien ha estado esperando un milagro y ojalá que Dios lo haga. Y tal vez han devocionado muy fuertemente delante del Señor, tal vez han ayunado, tal vez han orado, tal vez han ido a la iglesia durante más de 38 años esperando que suceda un milagro en su vida. Otros más están aferrados a las profecías y creen muy fuertemente en la profecía y creen que si un hombre me da una profecía, entonces me va a ir bien, entonces todo se va a resolver, y creen muy fuertemente en una palabra de profecía que hoy los hombres le puedan dar, pero no pueden creer la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Otros más, al igual que el cojo, están esperando una señal. Es que si sucede esto, si viene aquello, si viene lo otro, o si aparece una nueva luna roja, entonces hay una señal. Otros más se dejan guiar por una señal y dicen, Señor, dame una señal para que yo pueda creer. Esa es la verdad, no han podido creer el Evangelio. Otros más están esperando que suceda algo maravilloso en su vida. Y muchos hoy están creyendo que todo esto es el Evangelio de la Biblia. Y se aferran a esa creencia, se aferran de esa manera. De verdad es algo muy peligroso y es algo muy degradante también creer de esa manera, porque eso no es el Evangelio de la Biblia. Muchos hoy viven aferrados a la siguiente señal. Es que cuando venga la siguiente señal, es que cuando se termine esta pandemia, entonces yo voy a recibir la señal de Dios. Y están aferrados a la siguiente señal, al siguiente evento. Están aferrados en realidad al siguiente concierto. Es que cuando los de alabanza hagan el siguiente concierto, entonces yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el Señor me va a dar respuesta, porque en el siguiente concierto de fulano, de sutano, entonces yo voy a conocer a Dios. En realidad, ¿será posible esto? ¿Será que un concierto de música de alabanza me puede llevar a Dios? No es cierto, no es verdad. Otros están aferrados al siguiente retiro, al siguiente encuentro, al siguiente Emaús, al siguiente lo que usted quiera llamarle. Están aferrados a eso, se aferran a eso. Y tal vez ya fueron a uno, pero quieren ir a otro. Y entonces andan de retiro en retiro, andan de encuentro en encuentro, andan de actividad en actividad, de iglesia en iglesia, pero no se han encontrado con el Evangelio. ¿Y esto por qué pasa? Es que el ser humano está separado de Dios y entonces vive confiando en creencias y en supersticiones. Esto es así, muy fuerte, pero en realidad no han podido creer el Evangelio. Incluso si vamos a la iglesia, encontramos muchas creencias todavía. Muchos creían que si no iban el domingo a la iglesia, Dios los iba a desechar. Bueno, llevamos ya 2 meses y no hemos ido a la iglesia. Y estoy seguro que Dios no los ha desechado. Y no los va a desechar si ustedes tienen el Evangelio. Entonces, en realidad, son creencias. La gente tiene muchas creencias. Cree que si deja abierto su Biblia en el Salmo 91 no le va a pasar nada en la noche. O si dejan abierto o leen el Salmo 23, les va a ir bien en el día. Así cree la gente. En realidad, así cree la gente. Y es la gente que va a los templos. Es la gente que va a oír el mensaje del domingo. Es la gente que supuestamente está creyendo el Evangelio. Pero lo que tienen son supersticiones. Son creencias solamente. Llegan a ser tan supersticiosos que llegan a pensar que si ellos no hacen esto, entonces Dios se va a levantar contra ellos y los va a destruir. Tienen esas supersticiones, tienen esas creencias, pero no han podido creer el Evangelio que está en toda la Biblia. ¿En dónde estaba la esperanza de aquel hombre cojo durante 38 años? ¿En dónde está la esperanza de los creyentes hoy? ¿En dónde está la esperanza de la iglesia de hoy? ¿En dónde está tu esperanza?
¿En dónde está la esperanza de tu vida? ¿En dónde está? La de aquel hombre cojo estaba en que alguien lo ayudara para entrar al agua. Aquel hombre cojo estaba creyendo que un ángel venía a esas aguas y que las movía y que el primero que se lanzara, ese iba a ser sanado. Y él llevaba 38 años de vivir de esa manera. Y él, aunque se esforzara, en realidad nunca hubiese podido entrar a las aguas de primero. ¿Por qué? Porque necesitaba la ayuda de alguien y todos los que estaban ahí querían entrar primero. Así que este hombre cojo en realidad tenía una esperanza ya fracasada. Su esperanza era un fracaso total. Mucha gente vive de esta manera. Sigue esperando cosas que la Biblia no enseña, que no son el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la persona? ¿Cuál es el verdadero problema de aquel hombre cojo? ¿Era acaso lo físico? Lo más importante, durante 38 años de edad, él había sufrido de esta manera. Sin embargo, él no se había encontrado con el Evangelio. Y entonces su confianza está en el movimiento del agua para sanar. Él estaba esperando que alguien lo ayudara. Allí estaba su confianza. No conocía el verdadero problema que él tenía y tampoco había encontrado el camino correcto para solucionarlo. Esto es muy grave. ¿De quién nos está hablando este hombre cojo? Es aquel que está separado de Dios. ¿Y cómo se encuentra? En dolor, en sufrimiento, en abandono, en soledad, en impotencia, en fracaso, en desesperanza. En todas estas circunstancias se encuentra el hombre separado de Dios. Así estaba aquel hombre cojo. No sucedía nada. Entonces, él quiere vencer todo esto que tiene, todo este sufrimiento, todo este dolor, lo quiere vencer con una creencia. Así es el ser humano separado de Dios. Por eso, este pasaje de la Biblia nos está hablando no de un milagro que Dios hizo solamente, nos está hablando de algo más grande, de algo más profundo, de la condición espiritual del hombre separado de Dios. Así que aquel hombre cojo representa a aquella persona que está separada de Dios, gracias a Satanás y al pecado. Satanás lo sigue controlando y permanece en estado de pecado, separado de Dios, y sigue creyendo un montón de cosas. El próximo evento, el próximo retiro, la próxima vigilia, el próximo ayuno, la cena del Señor, aquí, allá, y siguen aferrados a todo eso, pero no se han encontrado con el Evangelio. Entonces el ser humano vive separado de Dios. Igual este hombre cojo estaba aferrado a su creencia, pero en realidad eso no lo iba a ayudar para resolver su dolor, su enfermedad, su fracaso, su desesperanza, su abandono, su soledad, su vacío, su desorden, sus tinieblas. No se iba a resolver creyendo esto. Él necesitaba una cosa. Él necesitaba encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque este hombre cojo está separado de Dios. Satanás y el pecado han producido la separación del hombre con Dios. Y Satanás sabe cómo tiene controlado a este hombre cojo. Y entonces lo controla a través de un pensamiento, a través de una creencia. Y en eso estaba su esperanza, en eso estaba él confiado. Y Satanás controla de igual manera a las personas hoy en el mundo. Les hace creer algo y los amarra a eso. Es como un elefante amarrado a un poste. El elefante es muy grande, pero está amarrado a un poste pequeño. Y entonces un poste pequeño lo detiene. Y se acostumbra tanto al poste que llega un tiempo en que ya no es necesario ni el poste. El elefante, aunque es muy grande, ahora siente que está amarrado. Así es el ser humano, siente que está amarrado. Es que Satanás lo tiene amarrado, Satanás lo tiene atrapado en creencias, en supersticiones, pero no se han encontrado con el Evangelio que está en la Biblia. Espero que usted pueda encontrarse con este Evangelio. ¿Cuál era el problema del hombre cojo? Si usted puede leer más adelante de este capítulo, se va a encontrar con que Jesús encontró a este hombre cojo más adelante. Y entonces le dijo: has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Es decir, ya no estés en pecado, resuelve tu problema del pecado. Eso es lo que Jesús le dijo. Él ya lo había sanado, pero en realidad este hombre cojo no era salvo. Este hombre cojo no había entendido para qué lo habían sanado. Este hombre cojo no había entendido por qué Jesús llegó a la piscina de Betesda. Este hombre cojo no había terminado de entender su condición espiritual. Así que Jesús le dice: bueno, ya fuiste sanado, ahora no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Cristo le estaba hablando de la muerte eterna,
Cristo estaba hablando de estar separado de Dios nuevamente. Así que se encontró con él y le habló de su problema espiritual. Este hombre se encontró con Jesús, el Cristo, y fue sanado, pero no era salvo. No era salvo. No era salvo, aunque era sano, no era salvo. Fue hasta que se encuentra nuevamente con Cristo que trata el problema espiritual. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. En realidad hoy muchos son sanados físicamente, pero se pierden eternamente. Antes del año 2014, nuestro ministerio estaba enfocado en muchas cosas de estas, en muchas creencias también, en mucha profecía, en muchos eventos de sanidad. Y pudimos recibir testimonio de mucha gente cómo fueron sanados. Pero en realidad, aunque físicamente fueron sanados, no han podido encontrarse con el Evangelio. Y eso es más grave todavía. Esto es lo que Jesús le está diciendo a aquel hombre cojo. No peques más para que no te sobrevenga algo peor. Es decir, resuelve tu problema espiritual. Resuelve el problema espiritual. Encuéntrate con Dios. Vuelve a Dios. Es interesante que cuando un enfermo era sanado, inmediatamente iba a los sacerdotes de aquel tiempo. Pero este hombre cojo no fue a los sacerdotes. Este hombre cojo en realidad se dedicó a otras cosas. Y no sabía ni siquiera quién era Jesús. Cuando le preguntaron, ¿quién te ha sanado? Él dice, yo no sé quién era. Hasta después, cuando se encuentra nuevamente con Cristo, y Él le dice, no peques más para que no te sobrevenga algo peor, Él se da cuenta que es Jesús el que lo ha sanado. Mucha gente puede ser sanada, pero no se da cuenta quién lo sanó. Y entonces no es que se hayan encontrado con Dios. No es que se hayan encontrado con Dios. A veces Satanás hace obras de poder también. Entonces podemos ver cómo los estanques de la vida tienen atrapadas a las personas. Cómo los estanques de la vida incluso atrapan a los que dicen creer en el Evangelio. Aquel hombre cojo estaba atrapado por Satanás en un estanque. Ese era el lugar donde Satanás lo tenía cautivo. ¿Y cómo lo tenía cautivo? A través de una creencia, a través de un pensamiento. Hoy muchos pastores están atrapados en sus propios estanques, con una creencia. Mi denominación, mi doctrina es lo más importante. Mi apóstol es el que tiene la última palabra. El profeta, lo que diga el profeta. El llamado que Dios me hizo. El ministerio. Aquí, allá. Pero en realidad no se han encontrado con el Evangelio. Aquel hombre cojo estaba atrapado por Satanás en un estanque. Yo pregunto, ¿en realidad somos libres de Satanás? Satanás lo tenía controlado. Lo tenía enfermo. Lo tenía sufriendo. Lo tenía solo. Lo tenía abandonado. Sin embargo, aquel hombre sigue teniendo una creencia. Qué fuerte era esto. Y qué fuerte es hoy también. La gente tiene creencias muy fuertes. Nos hemos encontrado pastores en Guatemala, en nuestros recorridos por el interior del país, que nos dicen, cuando oyen el mensaje del Evangelio que les damos, dicen exactamente, este es el Evangelio. Exactamente esto es lo que se debe predicar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Eso es lo que Dios ha dicho. Eso está en la Biblia. Pero, entonces viene la creencia. Pero, mi denominación no me permite predicar. Mi doctrina no me permite hacer esto. Mi apóstol no me permite hacer la evangelización mundial. Entonces aparecen las creencias. Atrás de todo hay creencias. Y entonces cuando no tenemos claro el Evangelio, nos rodeamos de creencias. Y esas creencias nos controlan y nos atrapan igual que aquel hombre cojo. Por eso solo el Evangelio puede darte libertad de Satanás. Solo el Evangelio puede darte libertad en esta vida. Solo el Evangelio que debe entrar a tu vida todos los días para que no te rodees de creencias. Por favor, revisa tu fe. Asegúrate que no hayan creencias, sino que haya la verdadera fe de la cual está hablando la Biblia. Entonces lo único que necesitaba aquel hombre cojo era encontrarse con el Evangelio. Era encontrarse con la verdad. Era encontrarse con el Mesías Cristo. Esto es lo único que él necesitaba. Y al encontrarse con él, poder creer y obedecer el Evangelio. Y entonces estaría nuevamente con Dios. ¿Por qué es esto así?
es que el problema de la vida es uno. No es que hayan muchos problemas en esta vida. El problema de la vida es uno solo, estar separado de Dios. Ese es el problema de la vida. Ese es el problema del hombre cojo. Ese es el problema de la gente de hoy. Ese es el problema de todos los seres humanos, estar separados de Dios. Por eso, el mensaje de la Biblia también es uno. ¿Cuál es? Es que Jesús es el Cristo, el Mesías. Él es el Señor y Cristo de nuestra vida. Así lo confirma Pedro en Hechos 2:36 cuando él dice, a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. También Romanos dice que si confesares con tu boca y crees en tu corazón que el Señor, que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Podemos ver entonces que este Cristo es Señor y Cristo de nuestras vidas. Esto es el Evangelio que está en la Biblia. Pero, ¿por qué la gente vive atrapada en estos estanques? Es impresionante cómo la gente vive atrapada por los estanques de la vida. Y se atrapan por cualquier creencia, en realidad. Se atrapan por cualquier cosa. Esto es porque no tienen el Evangelio que está en la Biblia. No lo han entendido. Entonces, si se nos revela el Evangelio, se restaura toda nuestra vida. Esa es la verdad. Si se restaura el Evangelio, si se nos revela el Evangelio que está en la Biblia, entonces se restaura todo en nuestra vida. Aquel hombre cojo fue sanado y se encontró con Cristo y resolvió el problema de su pecado. Entonces podemos entender que muchas veces nos encontramos al igual que aquel hombre cojo, atados a los estanques de la vida, sin darnos cuenta que Satanás sigue obrando de esa manera. Muchos hoy están creyendo como este hombre cojo, si usted lo revisa. Si usted revisa la vida del mundo, el paralítico quedó sano, pero no porque las aguas se movieran. No, en realidad no. No por el dios Esculapio tampoco. No por un ángel que descendiera a las aguas y las moviera. No quedó sano por eso. No porque alguien lo ayudara. Nadie lo ayudó. Nadie lo ayudaba. Llevaba 38 años y nadie lo ayudaba. Entonces no fue sanado por eso. Quedó sano porque se encontró con Jesús. Se encontró con la verdad. Pero su verdadero problema era espiritual. Por eso cuando Jesús lo encuentra en el templo, le dice, ahora que ya eres sano, no peques más, ahora está en el templo. Ahora se ha encontrado con Dios. Porque para los judíos ir al templo era encontrarse con Dios. Eso significa que ahora está en el templo. Quiere decir que ya se encontró con Dios, que ya se encontró con Dios, que ya resolvió sus problemas. Ahora este hombre está encontrado en el templo por Jesús y le dicen, ahora, ya que eres sano, no peques más, no sea que te venga algo peor. Este hombre se había encontrado con Dios. Por eso es que está ahora en el templo. Por eso es que puede entrar al templo. Un cojo no podía entrar al templo, pero ahora ya no es cojo. Así que puede encontrarse con Dios en el templo. Y va al templo. Y es ahí donde Jesús lo encuentra. Y es en el templo donde él se encuentra con Jesús nuevamente. Y es ahí donde él le habla de su problema espiritual. Entonces, muchos hoy están creyendo como este hombre cojo. Y están atrapados en los estanques de la vida que les ha proporcionado Satanás. Y siguen atrapados ahí con sus creencias. Y no se han dado cuenta de que Satanás los sigue teniendo atrapados en creencias y supersticiones solamente. Cuando podemos ver la iglesia de hoy, nos damos cuenta que muchos de los que van a los templos creen en la Biblia. Claro que sí. ¿Creen en Jesús? Claro que sí. ¿Dicen que creen en Dios? Claro que sí. ¿Van a la iglesia? Claro que sí. ¿Devocionan muy fuertemente buscando a Dios? Muy sinceramente lo hacen. Claro que sí. ¿Lloran en los altares? ¿Son ministrados? Claro que sí. Pero no saben quién es Jesús el Cristo. Es decir, desconocen la verdad de la Biblia. Y esto es grave, porque todo lo demás es secundario. Todo lo demás es complementario, pero el fundamento es creer que Jesús es el Cristo. Es conocer el Evangelio. Y entonces, si no podemos entender el Evangelio que está en la Biblia, todo lo demás que hagamos de verdad no sirve para nada. Absolutamente. La liturgia, los procesos doctrinales, los procesos formativos, las misiones, el evangelismo, todo no sirve sin el fundamento de la Biblia,
Si no podemos creer que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas, todo lo demás no sirve. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué cantamos en la iglesia? Y he encontrado algunas respuestas. ¿Por qué la gente canta en las iglesias? Y a veces me he sorprendido, porque me he dado cuenta que la gente canta para llorar. La gente canta para que ellos mismos se quebranten. La gente canta para sentirse conmovida. Y me da pena eso. Y al mismo tiempo me da lástima. ¿Por qué razón? Porque ese no es el culto a Dios. Ese es el culto a nosotros. Nos estamos dando el culto a nosotros. Incluso ponemos el énfasis en el servicio, a tal grado que a nuestras reuniones le llamamos vamos al servicio. Y creemos que vamos a ir a servir. Y creemos que eso es todo. Pero en realidad eso no es el culto a Dios. El culto a Dios es reconocer que Jesús es el Cristo. Y a partir de ese fundamento, vivir mi vida de fe. Vivir de esa manera, creyendo que Jesús es el Cristo y que va a venir pronto. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera fe. Lo que la gente cree que le dará felicidad, en realidad se vuelve algo momentáneo. Y pasa rápidamente. Y vuelve a sentirse vacío otra vez. Se vuelve a sentir solo. Se vuelve a sentir incompleto. Se vuelve a sentir infeliz. ¿Y por qué? Es porque están atrapados por los estanques de esta vida, igual que aquel hombre cojo. Igual que ese hombre cojo. ¿Se puede usted imaginar que ese hombre cojo, 38 años de sufrir de esa manera, y tiene una esperanza en que alguien lo ayude a tirarse al agua? Que alguien lo ayude en aquel estanque, en aquella piscina de Betesda. Está creyendo que el dios Esculapio lo va a sanar. De verdad es así, de grave. Yo me imagino que cada vez que sucedía aquel evento y aquel hombre cojo volvía a sentirse vacío, volvía a sentirse solo, volvía a sentirse cojo nuevamente, volvía a sentirse desesperanzado, volvía a la misma situación. Y yo no sé cuántas veces tuvo que pasar lo mismo, pero si lo aplicamos a la vida del ser humano separado de Dios, es exactamente lo mismo. Es totalmente el mismo reflejo. La gente vive infeliz y se alegra por un momento y luego vuelve a caer en la infelicidad. La gente parece que está logrando todo y de repente todo se le viene abajo. ¿Por qué el hombre vive de esta manera? Es que muchos están creyendo como este hombre cojo. Porque Jesús entonces fue al estanque de Betesda. Porque Jesús fue a aquella piscina y se encontró con este hombre cojo que representa al ser humano separado de Dios. Es que él iba a dar testimonio de que él era el Cristo. Él no fue a buscar a ver cuántos enfermos habían en la piscina de Betesda. Jesús no llegó al estanque de Betesda a preguntar, ¿será que el dios Esculapio sana verdaderamente aquí? No, él ni siquiera le preocupaba eso. Él es Dios y estaba aquí en la tierra. Así que Jesús fue al estanque de Betesda para dar testimonio de que Él es el Cristo. Es que las obras de poder, los milagros, las sanidades testifican una sola cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos ver en Juan 5:14, en ese mismo capítulo. Jesús dice que encontró en el templo a este hombre cojo y le dijo, como puedes ver, ya has sido sanado. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Es que Jesús había sanado a este cojo para dar testimonio de que Él es el Cristo. Todos podían ver en el templo a aquel hombre cojo que ahora era sanado. Ahora ya no tenía cojera, ahora estaba libre, ahora estaba en el templo. ¿Y quién lo había sanado? Es que esa obra de poder era para que en el templo se reconociera que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías prometido. Esta era la razón por la cual Jesús había ido a la piscina de Betesda. Juan 20:31 lo confirma cuando dice el Evangelio de Juan que las cosas que Cristo hizo
Las señales que él hizo fueron muchas, pero no se escribieron todas en la Biblia. Pero las que se escribieron para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al creer en su nombre, tengamos vida eterna en ese nombre. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 5 y verso 36, Jesús fue confrontado por los fariseos. Jesús fue confrontado por aquellos que debiesen entender que Él es el Cristo, debiesen creer que Él es el Cristo. Sin embargo, no lo pueden creer. Aquellos que eran los sacerdotes de ese tiempo para Israel, aquellos que debían enseñar la verdad a Israel, ahora están peleando contra Cristo por haber sanado en sábado a un hombre cojo. Y le empiezan a hacer preguntas. Jesús les dice en el versículo 36 del capítulo 5 de Juan: yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. Primero les dijo: Juan dio testimonio de mí y su testimonio es verdadero. Y ustedes lo oyeron. Incluso ustedes mandaron a preguntar de quién daba testimonio Juan, les dijo. Pero luego les dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Y cuál era ese testimonio? Y dice: son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Eran las obras de poder, que estaban dando testimonio de que Él exactamente es el Mesías, es el Cristo. Las obras mismas, dijo Él, que yo hago, son las que dan testimonio de mí. Es decir, este hombre cojo, lo que pasó con este hombre cojo, está diciendo que yo soy el Cristo. Eso les estaba diciendo en el templo. Yo soy el Cristo. Las obras de poder dan testimonio de mí. Las sanidades dan testimonio de mí. No del predicador, no del pastor, no del apóstol, no del profeta. Todas las obras de poder dan testimonio de mí. ¿Y qué testimonio es que dan las obras de poder? Que Él es el Cristo y de que el Padre lo ha enviado. Esto fue lo que Él les dijo. Esta es la razón por la que Cristo fue a aquella piscina de Betesda. No fue buscando al Dios Esculapio. No fue buscando a ver cuántos podían ser sanados en aquella piscina. No, Él llegó a dar testimonio de que Él es el Cristo. Y para eso no se necesitaba una gran pompa, no se necesitaba hacer un gran bullicio, no, sencillamente Él fue a hacer lo que tenía que hacer. Y con la obras de poder, Él estaba dando testimonio de que Él es el Cristo. Es que Jesús es el Cristo, el Evangelio, que está en toda la Biblia. Juan, el Bautista, dio testimonio de mí. En el versículo 33 de ese capítulo 5, Jesús les dijo, revise bien ese capítulo 5. Y se va a dar cuenta que Jesús les dijo en el versículo 33, Juan el Bautista dio testimonio de mí y ustedes le mandaron a preguntar de quién daba testimonio. Luego, si usted revisa el versículo 36 de Juan 5, las obras de poder dan testimonio de mí. No solamente Juan, sino que las obras de poder dan testimonio de que yo soy el Cristo. Es decir, ese cojo está allí porque yo soy el Cristo, les estaba diciendo. Versículo 37, mi Padre da testimonio de mí. Si ustedes no me creen a mí, ya oyeron a Juan, ya vieron las obras de poder, pero mi Padre también da testimonio de mí. Jesús está diciendo, mi Padre, el Padre Celestial, da testimonio de que yo soy el Cristo. Verso 39, las Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes las examinan, porque les parece que en ellas hay vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Verso 46, Moisés da testimonio de mí. Así que este capítulo 5, si usted lo revisa, en realidad se trata del testimonio de que Jesús es el Cristo. Y no solamente a través de las obras de poder, sino que a través de Juan el Bautista, a través del Padre Celestial, a través de las Escrituras y a través de todo lo que Moisés escribió. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, pero no han creído lo que dice Moisés, por eso no me pueden creer a mí. Es lo que les termina diciendo en este capítulo número 5 a los fariseos. En realidad podemos darnos cuenta que Jesús se los dijo muchas veces, yo soy el Cristo. Se los dijo directamente, pero ellos no podían creer. Y les preguntó, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué ustedes no pueden creer en mí? ¿Por qué? Es que no son de mis ovejas, les digo. Necesitamos creer y obedecer el Evangelio cada día. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad.
Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Y quién es el hijo de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo, ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Entonces, ¿de qué hijo de Dios está hablando aquí? Primera de Juan 5:4. Dice que todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y que logra su victoria por medio de su fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Así que todo el que cree que Jesús es de Cristo ha nacido de Dios y puede vencer al mundo. Pero yo necesito creer y obedecer este evangelio todos los días de mi vida. No es algo que ya aprendí. No es algo ni siquiera que algo que puedo explicar. Muchos pueden explicar el evangelio, pero están amargados. Muchos pueden explicar el evangelio, pero están dolidos. Muchos pueden explicar el evangelio desde las lecciones de la evangelización mundial, pero en realidad tienen problemas en su alma. Entonces, no se trata solamente de repetir que Jesús es de Cristo. Se trata de creer y obedecer el evangelio cada día que entre a mi vida. Porque si no, me muero. Porque esta es mi vida. En los versículos 20 y 24 de Juan 5, se lee de esta manera en el verso 20. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para el asombro de ustedes. Les estaba diciendo, ustedes han visto un hombre cojo, pero en realidad el Padre me ha dado a mí todo. Yo soy su Hijo. Así que Él me dará mayores obras. Él se los va a mostrar a ustedes. Y ustedes se van a asombrar. Es que Él estaba hablando de que Él iba a resucitar. De que la cruz no lo iba a detener. Y aquellos se tenían que asombrar al ver su resurrección de entre los muertos. Versículo 24 de Juan 5. De cierto le digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Mis amados hermanos y amigos, este es el evangelio, no es otro. El evangelio es creer que Jesús es el Señor y el Cristo de nuestras vidas. Y esto es todo, el mensaje de la Biblia. Él es Señor y Cristo de nuestras vidas. Ese es el fundamento de toda la Escritura, no hay otro. Así que solo con este fundamento se pueden derribar las creencias. Solo con este fundamento se pueden derribar los argumentos humanos. Solo con esta fe de creer que Jesús es el Cristo, se pueden derribar todas esas cosas que Satanás está usando para atrapar tu vida hasta el día de hoy. Espero que a través de esta palabra te hayas podido encontrar con el evangelio que está en la Biblia y te hayas podido dar cuenta de qué tan grave es el problema espiritual, que aún teniendo una esperanza, una creencia, puedes estar atrapado por Satanás. Así que bendigo tu vida esta mañana y quiero finalizar haciendo una oración. Amén. Padre, te doy gracias y levanto mis manos, Señor, en esta mañana para bendecir a tu pueblo, al pueblo que nos recibe, Señor, a través de los medios. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana en las naciones, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y oro, Señor, para que cada día les sea revelado el evangelio que está en tu palabra. Y que puedan, Señor, profundizar en esa fe. Padre, que vence el mundo, Padre eterno. Oro por cada uno de ellos. Oro por sus familias, Señor, que sean alcanzadas con el evangelio también. Y que nos permita, Señor, alcanzar las naciones a través de ese evangelio. Y que podamos, Señor, ser bendición para las naciones, para la familia del mundo, Señor, a través de ese evangelio. Padre, que se nos revele que Jesús es el Cristo cada día en nuestra vida. Y que podamos aferrarnos, Señor, a esta verdad, a este fundamento que nadie puede cambiar. Él es el Señor y es el Cristo de nuestras vidas. Padre, invoco tu nombre a través de esta oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y traiga su bienestar, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bendiciones. Maranata.